cuchita de agua ahí, coño. ¡Ay, voy lado! ¿De dónde son ustedes? ¿De dónde son ustedes? Desde tu experiencia personal a lo largo de tu vida, ¿recuerdas si Cuba afrontó alguna vez una etapa en donde no había tantas preocupaciones por la escasez de bienes y servicios básicos? Bueno, la verdad es que sí hubo una época en la que no habían tantas carencias. Hablando del 59 para acá, que es a lo que te refieres, yo te diría que antes del periodo especial, que Cuba recibía de la Unión Soviética muchas cosas, muchos insumos, muchas cosas casi regaladas, otras regaladas. Había manzanas, había leche condensada, había carne rusa. ¿Quién no recuerda la carne rusa enlatada? Había de todo, prácticamente había. Yo recuerdo que en las escuelas se daba de merienda masa real y refresco. Me acuerdo de eso. Claro, ya nada de eso existe, por supuesto. Ya con la caída del campo socialista, la desintegración de la URSS, ya comenzaron los problemas en Cuba, porque Cuba chupaba de la teta de esa gente. O sea, en Cuba no se desarrolló nunca una industria, o sea, nunca se desarrolló nada. Hoy por hoy lo único que se vende es tabaco, ron, servicios médicos, no sé qué más se vende, qué más. Una economía débil, un sector privado que empieza a nacer ahora, que no se le ha permitido desarrollarse como debe ser, como en otros países donde los países se desarrollan porque hay un sector privado fuerte. Y ahí, a partir de los años 90, comenzó la crisis. En el 94, todo el problema de los balseros, que la gente se iba, en escaparates se iba la gente. Por el malecón lo que pasaba era un desfile. ¿Quién no se acuerda de esa época? El famoso maleconazo. Imagínense, los que no conocen Cuba, los que no han vivido en Cuba, no tienen conocimiento de esto. La necesidad era tanta que la estafa estaba a la orden del día. La gente vendía pizzas hechas con preservativo, o sea, el queso era preservativo derretido. Bueno, en esa época había preservativos, ahora ni hay preservativos. Se vendía por la calle bistec hecho con frazada de piso empanizada. Y seguro deben estar pensando, bueno, ¿cómo es posible que alguien comprara esto? Es que como no había casi comida, algunas personas inescrupulosas, claro está, andaban por la calle vendiendo pizzas, vendiendo pan, vendiendo no sé qué. Tú ibas por la calle, le comprabas y te embarcabas y te podías hasta morir. Y a esa persona tú no la veías más nunca en tu vida. Por ahí se comentaba que incluso vendían puré de tomate que era hecho con sangre de animales. Yo no sé si esto sea verdad, si sea mentira, pero este canal lo siguen muchas personas que sí vivieron esa época aquí en Cuba, que ya no están aquí. Así que déjenme leer en los comentarios, aquí abajo, qué más se vendía en esa época. De esa época para acá han habido periodos relativamente buenos, como cuando empezó a fluir el turismo, me parece que en el año 2017, que empezó Airbnb a funcionar en Cuba. Hay que ser realistas y hay que admitir que en Cuba no todo el mundo la está pasando mal, pero es la mayoría. Vamos a estar claros que en Cuba se cobra menos de 1,90 USD al día. Esos son índices de extrema pobreza. Vamos a estar claros en eso. Ahora, una cosa es tener un negocio privado y otra cosa muy distinta es trabajar para el Estado. Trabajar para el Estado por 25 o 30 dólares al mes. ¿Cuál es el periodo más oscuro de Cuba? El periodo más oscuro de Cuba es ahora mismo, es lo que estamos viviendo ahora mismo, que las termoeléctricas se rompen todos los días, que no hay corriente, que no hay agua, que no hay comida, que hay que hacer colas de más de 24 horas, porque a veces hay que ponerse en listas de espera que duran varios días para poder comprar ciertas y determinadas cosas. A veces uno se pasa el día entero haciendo cola y no compra nada, así el día entero haciendo cola y no compras nada, que hay una inflación tremenda, que los precios suben todos los días, que hay inestabilidad, que el dólar de momento sube, de momento baja, sube más que lo que baja, que la gente sale a las calles a quejarse, que hay un éxodo masivo tremendo. Este es el momento y el periodo más oscuro de Cuba.